Ok, buenas tardes. La presente entrevista está enfocada en un proyecto de automatización de sistemas de riego, los cuales en los últimos años han presentado factores de innovación como lo es la sectorización y digitalización del monitoreo en el riego y en el proceso de mitigación de plagas. Este proceso se basa en la integración por medio de un procedimiento digitalizado que se materializa en una aplicación que permite el monitoreo en el sistema de riego y además integrar un control sobre las plagas visuales en el cultivo. Esto con la finalidad de evitar pérdidas y optimizar las actividades en los cultivos. Entonces, para complementar la información y los procesos que tenemos en este reto, le vamos a realizar ciertas preguntas para consultar la necesidad que tiene cada usuario involucrado en este proceso a partir de su rama del conocimiento. Entonces, procede mi compañera con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las características que desea en su sistema de riego? ¿Que desea o desearía? Bueno, en un sistema de riego, principalmente uno busca que sea eficiente, económico y con un alto grado de uniformidad en la aplicación de los contenidos de humedad. Básicamente es lo que uno como diseñador realiza para que el sistema tenga mejor aprovechamiento. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál sería la mejor viabilidad para la automatización de un sistema de riego y detección de plagas sin tener cambios negativos en el ambiente? Bueno, la automatización del riego se hace en función, o hay varias formas de automatizarlo. Se puede hacer a través del monitoreo del suelo. ¿En qué consiste eso? Nosotros medimos los contenidos de humedad que se encuentran en el suelo y dependiendo a un rango de humedad, nosotros programamos o automatizamos el sistema para que se encienda o se prenda una vez los niveles de humedad estén por debajo de la capacidad de campo o la humedad de riego que uno programa en campo. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿qué sugerencias desde su conocimiento y experiencia nos ofrecería para el manejo de un sistema de riego en un cultivo? Bueno, el sistema de riego, o sea, entre más eficiente y mayor automatización tenga, pues el operador va a tener datos exactos en campo, por lo menos contenidos de humedades, presiones de trabajo, y, o sea, son datos reales. Ahora, cuando el sistema de riego no es automatizado, ¿qué sucede? Que tú necesitas saber la humedad inicial que está presente en el suelo ya. Entonces, para tú poder aplicar una cantidad o unas horas de riego para llevar esa humedad a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? Tú necesitas datos exactos en momentos exactos, precisos ya. Entonces, cuando el sistema no está automatizado, esos datos, hay un proceso que es a través de la disecación del suelo, en donde tú obtienes el volumen o la cantidad de humedad inicial que está en el suelo. Entonces, ese proceso puede durar hasta 2 horas, 3 horas, entonces cuando tú ves que empiezas a aplicar riego. Acabo que si ya el sistema está automatizado, los sensores automáticamente te muestran el contenido de humedad que está en el suelo y automáticamente tú puedes, o se prende automáticamente el riego una vez los niveles de humedad bajan. Okay. En términos de tecnología, ¿encuentra viable el uso de estas para el manejo y control de los cultivos? Bueno, el riego o sea, ha sido una tecnología, parte de la tecnología o de la innovación que se ha generado precisamente para obtener mayor rendimiento
en los cultivos. Ahora, pero esos rendimientos o esos resultados, buenos resultados, en mayor parte dependen de riego, pero existen otros factores que si no se tienen en consideración, pues simplemente no se pueden llegar a alcanzar esos buenos resultados ya. Entre eso es dependiendo del cultivo que se establezca. O sea, hay metodologías de riego que se diseñan, básicamente depende del cultivo que se tiene. ¿Ya? Existen riegos que son por aspersiones, riegos por goteo, riegos por cañones, pero que todos esos sistemas no se aplican a toda la gama de cultivos que tú puedas tener en el campo. Entonces, por lo menos, generalmente cuando son siembras en hilera, yo recomiendo personalmente hacer cultivos en goteo. Ahora, existen otros cultivos como gramínea o maíz o, digamos, pasto. Entonces, uno recomienda o es factible aplicar otros sistemas como es riego por aspersión o riego por cañón, que son... Ahora, existe otros cultivos como el caso del arroz, que se recomienda aplicar riego por gravedad por los altos contenidos de humedad que estos cultivos manejan. Entonces, digamos que el riego es una técnica que la podemos aplicar a los cultivos, pero que el cultivo es la base del proyecto que tú vayas a emplear. Un cultivo que no te da rendimiento, no tienes buenos resultados, así tengas un sistema que no esté acorde a ese cultivo, pues no vas a tener un buen proyecto, digámoslo desde ese punto de vista. Bueno, por último, basándonos en su conocimiento sobre los tipos de suelo y factores climáticos que inciden sobre su composición, ¿considera factible la detección de plagas por medio de dispositivos electrónicos? ¿Qué sugerencia nos hace? Detección de plagas a través de dispositivos. Bueno, mira, a nivel personal, la plaga en los cultivos, o sea, es un tema muy extenso y que podemos llegar a muchas conclusiones, pero en campo, ¿qué sucede? Lo siguiente, que mayormente los cultivos que se establecen en zonas son cultivos que no son adaptables a estos climas, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Que esa planta, una planta que es extranjera, por decirlo así, la establece en una zona en la cual ella no es que no se desarrolle, sino que no está en condiciones de desarrollarse naturalmente. Entonces, esa planta está expuesta a mayor ataque de plagas o insectos o cualquier otro tipo porque precisamente ese cultivo no ha generado, por decirlo así, la resistencia que naturalmente la planta como tal debe tener. Ahora, cuando son cultivos autóctonos de la zona, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Esos cultivos son más arraigados al tipo de suelo, a la climatología, a los contenidos de humedades y variaciones que están en el terreno. Entonces, esos cultivos son mayormente resistentes a ataques de plagas, ¿sí me entiendes? Entonces, el manejo de la plaga es un tema muy extenso. Ahora, recomendamos que aplicaciones a través de agentes biológicos. ¿Ves? O sea, hay plantas que te pueden servir como repelente a otros cultivos. Entonces, ahorita mismo también estamos viendo que nos estamos llenando extensamente de unos cultivos híbridos cultivos híbridos, que entonces eso llevan al productor a una cadena de estar comprando pesticidas, insecticidas y toda una cantidad de productos químicos que se le está ingiriendo a ese cultivo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que a la final un cultivo de eso se vuelve costoso para el productor, ¿ya? Entonces, el tema de la plaga es un campo muy profundo que merita prácticamente tener una charla completa sobre ese tema. Una última pregunta. ¿Usted cree que las micorrizas pueden servir para la eliminación de plagas en las plantas? Bueno, las micorrizas cumplen una función que es de fijar nitrógeno en las raíces, pero eso no sucede en todas las plantas, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, el caso más
digamos, más estudiado es en el frijol, ¿ya? El frijol y la micorriza es un agente externo de la planta. O sea, es un agente que como una simbiosis, digamos así, un beneficio mutuo entre la planta y el nematodo, por decirlo así, pues, el hongo. Entonces ellos crean una condición favorable donde el nitrógeno se fija. Pero me dices que para controlar plagas, bueno, esa información no te la sé precisar. De pronto habrán estudios que se hayan realizado, pero no tengo conocimiento sobre eso. Bueno, muchas gracias por su intervención. Entonces, en la primera pregunta, ¿cuáles son las características que deseen su sistema de riego? Sí, dependiendo del cultivo. Si hablamos de cebolla, de cilantro, de ají y tomate, pues el reguío por aspersión es apropiado, muy bueno. Pero si es de tubérculo, ya sería por goteo. Bien. El otro. ¿De qué manera maneja el control y mitigación de plagas? Sí, se controla a través de fumigación. Manual. Sí, fumigación. ¿Qué condiciones recomienda? Con plaguicidas naturales. Ok, listo. ¿Qué condiciones recomienda a la hora de instalar un sistema de riego? Disponer de agua suficiente. Es lo más indispensable. ¿Estaría dispuesto a capacitar a su personal para manejar un sistema de riego Siempre, y mitigación de plagas, pero de manera inteligente? Sí, todo el tiempo. Estoy dispuesto a eso. Okay. ¿Cree que la tecnología es viable para el manejo y control de los cultivos? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Es muy viable. Es que, por ejemplo, hoy en día, no sé si vas a poner eso allí, ¿no? Hoy en día, en una finca, en unas áreas, tenemos doble propósito. O sea, cultivo de lo que sea y la ganadería de cualquiera, ¿no? Que puede ser también avícola, caprina, bovina, puede ser cualquiera. Entonces, con ese estiércol que se recoge de cualquiera de esos animales, los vamos a utilizar como abono para abonar. Pero también algunos se utilizan como fertilizante. Por ejemplo, la caca de pato, la caca del ganado, la del caballo, todo eso se licúa, se hace con eso mismo, se riega. ¿Y de qué manera usted identifica cuando al cultivo le está dando la plaga? ¿Le está dando qué? La plaga. Bueno, también depende del tipo de plaga. Si es un cítrico, la hoja comienza a achicharrarse. Si es un cultivo como el tomate, el ají, la plaga se le pone la hoja por detrás, el envés se pone negro o blanco. Cualquiera de las dos es plaga. Y la hoja comienza a madurarse, porque ella se la alimenta por ahí. Bueno, que es que la hoja se alimenta por el envés y respira por la parte de arriba. Entonces, uno distingue que hay plaga. Ahora, si es gusano, que también es plaga, ve uno porque la hoja está rota. Puede estar rota en la orilla o puede estar rota en cualquier zona de la hoja. Así identifica uno. O sea, Pero también hay otro tipo de plaga que es de tierra. Por ejemplo, una hormiga, la hormiga produce una plaga y te mata el comején. Entonces, tú no ves el comején, tampoco ves la hormiga, pero la mata comienza a secarse arriba. Entonces, hay que echarle un abono, un fertilizante que llega a la raíz, porque está en la raíz. El de los cítricos, por ejemplo, es uno que se llama la plaga asiática.
y la hoja se comienza a achicharrar y el fruto se pone más pequeño, pero la plaga no se ve. Tienes que Son ayudas visuales, son identificaciones visuales de detalle. No, la identificación visual es la hoja que presenta una coloración o una arrugación diferente a la normal. Una hoja debe estar totalmente brillantica cuando está saludable. Okay. Por ejemplo, un plátano, una mata de plátano, debe tener entre 12 y 14 hojas. Si tiene menos, ya ese plátano tiene plaga. Okay. Ese es lo que te podría yo recomendar para eso. Utilizar fertilizantes naturales, okay, que no sean químicos, sobre todo para el ají, el tomate, que viene derecho para la olla. Entonces, muchas gracias por su colaboración. A la orden. Okay. En cuanto a la introducción, la presente entrevista está enfocada en un proyecto de automatización de sistemas de riego, los cuales en los últimos años han presentado factores de innovación como la automatización y sectorización. Se pueden destacar en cuanto al tiempo, porque pueden programarlo, la programación sectorizada o dependiendo de las características del suelo. Este proyecto se basa en la integración por medio de un procedimiento digitalizado, ya pueden ser las apps o cualquier programa, que permite el monitoreo y mitigación de plagas con un sistema de riego. Esto con la finalidad de evitar pérdidas y optimizar las actividades en los cultivos. A continuación se le realizará una serie de preguntas al entrevistado. Primero, ¿cuáles son las características que desea en su sistema de riego? Pues como primera medida son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de riego, como lo son textura, densidad aparente, infiltración, permeabilidad, conductividad eléctrica que tenga este suelo, humedad del suelo, retención en el suelo. Pero como ley general, siempre vamos a buscar que supla las necesidades de agua que tienen estos cultivos. Y si hablamos de banano puntualmente, que ronda alrededor de 120 a 150 mililitros al mes, milímetros. Bueno, segundo, ¿cuál considera que es la forma óptima en que actualmente se maneja el sistema de riego? ¿Cuál es qué? ¿Cuál considera que es la forma óptima en que actualmente se maneja el sistema de riego? Pues la literatura siempre recomienda aquellas irrigaciones, más que todo, que usen sistemas de aspersión tanto subfoliar como suprafoliar. Esto ya sea por gravedad o por goteo. Además del uso de bolsas también para el banano, que ayuda a mantener unas buenas condiciones de humedad en este. Y también no dejar de lado el que no se saturen las raíces de agua. También tener en cuenta eso de un drenaje eficiente para que la planta no se sature, y ya que esta es muy sensible al exceso de agua. Ok, siguiente. Tercera, ¿cómo considera los métodos de detección y erradicación de plagas en las tierras donde ha trabajado? ¿Le es efectivo para evitar mayoría de pérdidas? Pues por lo general siempre se maneja un umbral de pérdida, de daño. Siempre hay que evitar no sobrepasar este umbral. Métodos utilizados son los químicos, los biológicos, los físicos o manuales, que son los más
acertado, por lo que tú retiras todo tipo de plaga, pulpa y demás en el cultivo. Pero en muchos casos esto no se puede dar, ya que si hablamos de, no sé, 10.000 hectáreas, esto es prácticamente imposible. Pero sí, estos son tanto el químico, el biológico y otros métodos utilizados tienen bastante efectividad en esto. Ok, muchas gracias. Siguiente. ¿Presenta usted pérdidas económicas al aplicar un sistema de erradicación de plagas por medio manual? Como te dije, este es el medio en el que menos tú tienes pérdida, pero como también mencioné, siempre se maneja un umbral de margen, un margen de error. Bueno, continuamos con la quinta. ¿Cuál sería la mejor viabilidad para la automatización de un sistema de riego y detección de plagas sin tener cambios negativos en el ambiente? Tener en cuenta todas las variables, tanto en el suelo como en el clima. Los parámetros que ya te mencioné, como la textura, densidad aparente, infiltración y demás. Y siempre teniendo en cuenta realizar buenas prácticas agrícolas. Okay, siguiente. ¿Qué sugerencias desde su conocimiento y experiencia nos ofrecería para el manejo de un sistema de riego en un cultivo? ¿Qué sugerencias desde su conocimiento nos ofrecería para el manejo Para el manejo de un sistema de riego en un cultivo. Tener muy en cuenta y conocer a fondo el cultivo, ya que entre cultivos esto varía, bueno, no demasiado, pero sí tienen sus rasgos muy puntuales. En términos de tecnologías, ¿encuentra viable el uso de estas para el manejo y control de los cultivos? Sí las encuentro viables, las tecnologías están para eso, para ayudarnos, facilitarnos un poco el trabajo en campo. Aunque esto no nos sustituye totalmente, pero sí facilita el trabajo. Con mucha investigación en el área, esto pueden sacar adelante muchos proyectos e implementos tecnológicos que nos ayudarían significativamente a nosotros en el campo. Ok, siguiente. Basándonos en su conocimiento sobre los tipos de suelo y factores climáticos que inciden sobre su composición, ¿considera factible la detección de plagas por medio de dispositivos electrónicos? ¿Qué sugerencia nos hace? Un claro ejemplo un ejemplo de esto son los drones. Los drones hoy en día nos facilitan a nosotros muchas de estas tareas, ya que sobrevolar los cultivos y bueno, no solamente con esto, sino también esto llevarlo a un plano por medio de ArcGIS nos ayuda a la detección de todo este tipo de enfermedades, plagas y hongos que de de una u otra manera afectan el cultivo. Bueno, ingeniero Kelvin Romero, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Vale. Buenas noches, señor Julio, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Esta entrevista es sobre los sistemas de riego. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características que desea en su sistema de riego? Ok, las principales características que deseo en mi sistema de riego es que tanto en la plantación adulta como en la plantación joven se riegue de tal manera de que su crecimiento sea óptimo y para pues que la fruta que procese sea de la mejor calidad. Ok, de los sistemas de riego que existen, ¿cuál considera que es el mejor?
Pues el sistema de riego por goteo es el mejor que se considera ahora, pues ya que no se desperdicia tanto líquido, tanta agua y va directamente a la raíz de la planta. Muy bien, señor Julio. La tercera pregunta es, ¿cómo considera su actual método de detección y erradicación de plagas? ¿Le es efectivo para evitar la mayoría de las pérdidas? Pues actualmente la erradicación, o sea, ¿cómo se dice? La detención de esas plagas se hace de forma manual y sí, sí es efectivo. ¿Presenta usted alguna pérdida económica al aplicar el sistema de erradicación de plagas de forma manual? Pues actualmente no, esta forma de forma manual se hace de una manera muy bien, pues siempre y cuando se detecte la plaga a tiempo. Ok. ¿Considera que las pérdidas en su cultivo pueden disminuirse notablemente si se notifica a tiempo sobre la presencia de plagas en este? Claro, si el tiempo de respuesta que da este sistema es mucho mayor al sistema que hace manualmente, que pues en el caso de la bananera es una persona que va recorriendo las hectáreas de, por ejemplo, supongamos, de banano. Si este método es mucho más rápido a ese, obviamente se verá, ¿cómo se llama? Me verá beneficiado tanto en forma económica como también de la fruta. Ok, ¿usted estaría dispuesto a capacitarse y a sus trabajadores para manejar un sistema electrónico de sistema de riego y detección de plagas automático? Claro, me gustaría, ya que he visto estos sistemas y me parecen demasiado buenos, ya que el personal que se necesita para mantener, supongamos, una hectárea de banano es mucho menor y los gastos se reducirían. Ok, muy bien. En su tipo de cultivo, ¿de qué manera es más fácil identificar la plaga? Pues actualmente de forma manual. Pues mi papá tiene un cultivo de plátano y pues el plátano contiene tiene una plaga que no tiene, como digamos, cura. Entonces, que es la cicatoca. Entonces, que es una que le cae a la hoja y la va secando. Entonces, esa plaga de forma manual, el operador o pues el que mantiene esa hectárea de tierra tiene que ir mochándola cada parte de la hoja. Entonces, de esta forma es óptima, sí, a mí me funciona. Ok, listo, muchas gracias por su colaboración. Ok. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las características que desea un productor o un cultivador en un sistema de riego? Bueno, para mí, las características que deseo es que sea efectivo y muy rentable. Pues, ok. Y actualmente hay varios sistemas de riego. ¿Usted considera que cuál es la forma óptima de esos sistemas de riego? O sea, ¿cuál es el que más se adecua a su necesidad? Bueno, teniendo en cuenta las necesidades de mi finca, el sistema de riego que manejo es de forma manual, nada de bombas inicialmente, ¿ya? Ok, listo. Y actualmente maneja un sistema de detección y erradicación de plagas y si lo maneja, ¿le es efectivo para evitar la mayoría de pérdidas? Para las plagas con fumigaciones con químicos especialmente he notado que ha disminuido esas plagas con químicos especialmente. Y de forma manual es la aplicación. Sí, manual, claro.
Su trabajo es específicamente de productor o de cultivador. O sea, en su finca su papel es de productor o de cultivador. Lo cultivamos. Ok, entonces, ¿usted considera que su trabajo puede disminuir notablemente si se entera lo más rápido posible de la presencia de plagas en su cultivo sin tener que ir precisamente a percatarse de esta? O sea, no tiene que trasladarse hacia el cultivo específicamente para detectar la plaga, sino que se la notifican. O sea, es importante observar cómo se está dando en las plantas esas plagas. Entonces, utilizamos lo que es la fumigación ya para erradicar esa plaga que no es conveniente porque los cultivos no van a ser óptimos y los resultados no van a ser los mejores. O sea, que la producción no va a ser, entonces tengo que estar muy pendiente de que la cosecha sea de buena calidad y que esté siempre vigilada y controlada. Ok, y si contara con una herramienta que le avisara de los cambios en la plantación, o sea, que detectara óptimamente las plagas sin tener que usted verla, eso se presentaría como una disminución en su trabajo, ¿cierto? Claro, O sea, así es, sí. okay. Es como una pérdida, ¿sabe? Pérdida de tiempo okay. y naturalmente de la cosecha, ¿ya? Ah, exacto, muchas gracias. Entonces, ¿estaría usted dispuesta a capacitarse para manejar un sistema electrónico de sistema de riegos y detección de plagas automático? Sí sería bueno porque ayudaría a que la producción de lo que uno tiene en la finca está más mantenida por el reguío y esas cosas, ¿ya? Entonces sí, es muy bueno. Y en el trabajo del cultivador, ¿qué papel representa el sistema de riego y la mitigación de las plagas? Para ellos es una gran ayuda, ¿ya? Para los trabajadores, porque el reguío no sería manual ya, sino que ya sería con las máquinas y esas cosas, pues ayudaría a agilizar otros trabajos más y aumentar las producciones que tenga uno en la finca. Entonces sí sería bueno. Ok, muchas gracias. Y por última, para la última pregunta, en su tipo de cultivo, ¿de qué manera es más fácil identificar que se está presentando una plaga? Por lo menos cuando uno hace la verificación cómo va con la fumigación manual, uno se da cuenta de que si ha servido esa fumigación o hay que buscar otras alternativas para solucionar de raíz esas plagas. Y para identificarlo tiene que ser de manera visual, o sea, en la hoja de la planta, o tiene que tener otro proceso de identificación. La experiencia enseña de que la planta siempre muestra la presencia de esas plagas. Entonces sí, presenta unos bueno. Patrones. Sí, en su gran mayoría. Son visuales, o sea, no hay que ver la tierra o algo así. Porque es que a veces la tierra también hay que ararla para ver de dónde viene, porque de pronto se acomején u otras plagas que afectan la tierra. Y con la fumigación mitiga eso, ya, y con el riego ayuda a que salga toda esa cantidad de insectos perjudiciales para la tierra. Ok, y disculpe, ¿qué tipo de cultivo maneja usted?
Allá en la finca se maneja la yuca, ahora en la actualidad, cultivo de yuca, la uyama, ahora mismo hay esos dos. El maíz no ha producido mucho porque no ha llovido casi. Ok, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por su colaboración. Listo. Que Dios me las bendiga y muchas gracias